en Misión Posible, vamos a analizar conjuntamente un artículo que ya también hemos visto, pero que ha sido de mucho interés para la audiencia, y este artículo sobre la base de la investigación de Peter Drucker, que dice cómo autogestionarse o cómo gestionarse a sí mismo. Peter Drucker dice, rompamos con el paradigma de desarrollar fortalezas y debilidades. Lo clave es conocerse a sí mismo, y lo clave es conocer fortalezas y debilidades, pero pararse en las fortalezas, saber cómo uno aprende, saber cómo uno trabaja y, digamos, dónde agrega valor. Y a partir de eso, de dónde agrega valor y de conocerse, es que uno mismo puede gestionarse hacia la excelencia. Esto es lo que postula en este artículo. Y para hablar de autogestionarse y de excelencia, hemos invitado a una artista plástica, Marta Diez, y al doctor Alejandro Caride, que es neurólogo y que, siendo neurólogo, se ha relacionado con el mundo del arte desde la perspectiva de lo cognitivo. Pero antes de hablar con Marta, quiero leerles algo que es de Rubén Vela, que conjuntamente con Marta publicaron este libro de las máscaras. Y dice Rubén Vela: justificación. De los infinitos rostros de Dios que pueblan el universo maravilloso, solo uno permanece con los ojos abiertos. Esa máscara solitaria, con sus cuencas heridas, que Marta Diez recrea en la memoria profunda de la noche. Es la comprobación exacta de que Dios existe a través de esos ojos vacíos. Marta, con esta belleza de palabras puesta a esto extraordinario que son tus máscaras, ¿por qué máscaras? Lo mismo me pregunté un día, me levanté a las 2, 3 de la mañana diciendo, ¿por qué elegí máscaras? ¿Qué pasó conmigo? Y empecé a escribirlo y me di cuenta que en un momento de mi vida encontraba los ojos vacíos en la gente y sus caras se transformaban en máscaras. Allí está la respuesta. Luego implementé en óleos y después pasó a cartapesta. Ok. ¿Un problema de qué? La luz estaba pidiendo de... Ok. Caras. Y después pasó a cartapesta. Ok. Se transformaban en máscaras.
en la gente y sus caras se transformaban en máscaras. Estamos viendo una de tus máscaras, la que es la tapa de este libro, que es espectacular. Todos esos colores, ¿qué representa esta máscara o qué representó para vos cuando la hacías? ¿Qué pensabas, qué sentías? En ese momento estaba queriendo homenajear a la Gaceta Literaria y a todos los literatos que escriben en ella, que son una especie de pasión para mí, leerla todos los domingos. Entonces, como había tenido el honor de poder tener una nota en semejante diario, es muy importante de habla hispana, bueno, quise homenajear y entonces busqué títulos y los pinté y hice un collage. Fabuloso, digamos, la policromía. ¿Qué significan los colores dentro de las distintas culturas? Porque las máscaras han tenido su historia, lo aprendí en la vida, pero ustedes me lo enseñaron mucho más. ¿Qué valores ha tenido? Es muy linda esa pregunta porque justamente esta máscara, que es un montón de colores mezclados con un collage de títulos encontrados en un diario muy importantes, muy fuertes. Rubén Vela, por ejemplo, la llamó como si fueran los colores de los indígenas. Y yo jamás había pensado que esos podían ser los colores de los indígenas. Lo hice como una cosa de buena combinación y que me gustaran los títulos. Está muy bien. Alejandro, ¿cómo fue el insertarte y además terminar como miembro honorario del Instituto de Literatura y Cultura Hispana? Insertarte desde la neurología en algo tan artístico, tan contrario aparentemente. No es tan contrario, primero porque tengo el gusto y la posibilidad de verla a Marta trabajando, y mientras trabaja me gusta no solo observar, sino pensar yo qué parte de su cerebro está trabajando para hacer lo que termina como una máscara, y después puedo recorrer el camino inverso, desde la máscara y recordando lo que hizo, cómo fue su gestión cognitiva para ese desarrollo. Marta, vos venías del óleo, ganaste premios, Gutiérrez Saldívar te premió oportunamente con el premio, con el premio Champagnat, y también ganaste un premio por las máscaras. Sí. ¿Cuál es el mensaje que se puede ver o que decodifican los demás, las grandes personalidades, cuando están viendo tu obra? He tenido coincidencias muy alegres. Por ejemplo, estar con Celia Isixson de Franco, con Rubén Vela, bueno, con personalidades como varios que han escrito sobre el espejo y sobre la máscara. Y yo sin saberlo, me encontré con ellos y ellos de alguna manera llegaron a mí por estar trabajando sobre el mismo asunto, ¿no? Que era la máscara. Quiero leer otra que tenemos, además la foto sobre el león, para que nos expliques y nos cuentes. Dice Rubén Vela sobre la máscara de Marta Diez: en el comienzo de la civilización protoegipcia nace la máscara del faraón Rey León, cuya melena candente se transforma en oro, mostrándonos todo el esplendor del sol protector de aquellos que construyeran en el delta egipcio una gran civilización. ¿Por qué esta máscara? Primero porque la eligió él eligió de una caja que habría 300 fotos más o menos sobre qué máscara quería escribir. Y segundo, es muy interesante ver que él habla del Rey León, y yo en principio hice una leona con hojas de oro. Entonces esto explica que el arte no se puede explicar, el arte se siente, y él lo siente como el rey, faraón, Rey León, y para mí era una de las leonas que custodiaba la tumba de Tutankamón, y un desafío muy grande intentar trabajar sobre un animal que ya es tan conocido mundialmente y bueno, podía llegar a tener críticas muy malas. Entonces era
ir en contra tal vez de mí misma arriesgándome, era un riesgo. Bueno, pero el riesgo es propio de los artistas, ¿no? Sí. Estamos viendo una foto que es la foto de una obra que hiciste que me gustaría que expliques sobre esta frase de Rubén Vela del pájaro negro con la lluvia, cola blanca y la lluvia en su boca, en el pico. Bueno, después de terminar este libro con Rubén, yo dije, ¿cómo agradezco tanta inmensidad? Porque una personalidad como él, poder escribir para mí era algo tan grande que no encontraba la manera de decir gracias. Entonces trabajé un año en el pájaro negro, cola blanca y en el pico la lluvia. Esto es una metáfora que habla de la tormenta. La cola blanca son las nubes blancas, el cuerpo de la mujer negro con patas de pájaro y alas que salen de sus brazos. Bueno, es las nubes negras cuando ya antes que venga la lluvia. Entonces esa metáfora, pájaro negro, cola blanca y en el pico la lluvia, estaba hablando simplemente de una tormenta, y para mí era la lluvia, la mujer, y era un poco con mi obra decir su poesía. Alejandro, las máscaras tuvieron un valor en Italia y en la antigüedad con respecto a la ciencia política, lo que después, para hablarlo también de ciencia, lo que después se dio a conocer como ciencia política. ¿Por qué no nos contás qué valor tenía? Y las máscaras, básicamente en el norte de Italia, cuando no existían las democracias y eran monarquías, para poder opinar en contrario a la casa gobernante, los ciudadanos utilizaron este artefacto que les resguardaba su identidad y que a su vez les permitía poder hablar y compartir con otros ideas en reuniones y guardar su anonimato. Luego este concepto derivó en muchas otras utilizaciones de esta máscara, pero también venía de una larga historia, porque esto es Europa en el siglo XVI, y tenía una larguísima historia la máscara y el hombre, porque a lo largo de las distintas civilizaciones quisieron representar aquello que el hombre no podía entender con su conocimiento en ese momento, y los ponía en las figuras de dioses, y esos dioses tenían distintos rostros. Marta, ¿qué valor tiene para Marta la máscara? Me contaste algo, sí. Marta para Marta, yo creo que este sentimiento. Cada una de las máscaras es un propio retrato mío. Siento que con cada una de las máscaras he develado parte de mí, mucho más que cuando pintaba óleos o paisajes. ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Cuáles son tus fortalezas? Se las vamos a preguntar a Alejandro, sí, porque nosotros no le contamos a la audiencia que además de ser socios, para decirlo de alguna forma, en la creación del arte y en la interpretación, porque Alejandro fue su primer crítico, son socios, como yo diría, afectivos, son marido y mujer. Te estaba preguntando sobre específicamente el valor de las máscaras para vos, y estabas diciendo que te sacabas las máscaras o que cada una de esas máscaras era algo que vos comunicabas. ¿Qué pasó desde el óleo? ¿Cómo fue esta transición? ¿Cuándo dejaste de hacer óleo? En realidad no se deja nunca. Okay. Esa es la verdad. Respuesta. No se deja nunca el óleo. De hecho sigo pintando como antiguamente se pintaban las esculturas, y yo las pinto con óleos, coloco piedras, coloco vidrios, sobre estructuras metálicas o de hierro o de aluminio, con papel maché, y bueno, todas estas cosas se van usando y pueden tener una terminación de óleo, de acrílico, y no dejo nunca de pintar.
Alejandro, la frase que quedó trunca antes, ¿cuáles son las fortalezas de Marta y cómo las capitaliza ella en su día a día? Una de ellas es esa creatividad inmensa. Y la segunda gran fortaleza, que se basa en una debilidad, Marta es corta de vista, entonces el mundo que la rodea... No te preocupes, Marta. Tiene una realidad diferente a la objetiva, y eso es lo que le permite poder salir de la forma o figura objetiva convencional, y con la creatividad y con esta libertad, porque ella no lo hace pensando en lo que va a decir la crítica o tratando de indagar a priori, sino primero hace la máscara, y una vez que está el producto realizado se la carga de un contenido, no solo ella, sino los críticos, que son los que incluso en ciertos momentos develan un significado que Marta lo puso allí, pero no era consciente en su momento. Nos vamos a ir a más Misión Posible, pero en el bloque que viene.